vamos con el pasaje de Juan capítulo 3 del 31 al 36. Y bueno, pues vamos a hacer vamos a hacer la lectura y de acuerdo a esto pues vamos a hacer la reflexión de la palabra. Entonces aquí tengo la versión Reina Valera y dice así: el que viene de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Bueno, empecemos a mirar el primer versículo. Buenos días, señora Ana Silva. Dios la bendiga. Un fuerte abrazo. Y estamos acá en el versículo 31 del capítulo 3 y empieza diciéndonos: el que viene de arriba es sobre todos. Y si nosotros recordamos incluso unos pasajes anteriores donde dice Juan capítulo 1, 18, nos dice que acá nos está haciendo una comparación que incluso recordando los estudios bíblicos que se hacen entre semana con el pastor Alejandro, fue lo primero que recordé, que él estaba haciendo mediante un texto de 1 Corintios 15:47, quién es el que viene de arriba y quién es el que habita aquí en la tierra, el que está aquí en la tierra. Y pues hacían la comparación entre Adán y Jesús, quién es el que viene de arriba. Entonces, de acuerdo como les comentaba, capítulo 1, el versículo 18 dice que el que viene de arriba versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como nosotros sabemos que lo ha enviado por medio de una virgen, lo envió a esta tierra, Él nos ha mostrado su palabra, las palabras del Padre, y Él no habla por su propia cuenta. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión a medida de que vayamos viendo los versículos. Estoy haciendo como ese ejercicio. Entonces, si nosotros sabemos que, ¿cómo hacemos la comparación? Bueno, nosotros vivimos en este mundo, ¿cierto? Y todo lo que está aquí es terrenal y percibimos con nuestros sentidos o experimentamos lo bueno, lo malo, lo feo, y de eso nosotros hablamos, ¿cierto? Pero Jesús nos muestra a través del autor de esta porción que la experiencia íntima con el Padre es la que Él nos viene a revelar a nosotros para conocerlo, ¿cierto? Entonces acá yo me hacía una pregunta, le hacía la pregunta al texto, es: ¿cómo usted experimenta la relación con el Padre? ¿Qué tan cercano se siente a Él? ¿Sí? Y pues vayamos pensando en esas preguntas y en esas reflexiones, que esto nos va a ir llevando a entender un poco más lo que Jesús nos quiere, el Señor Jesús nos quiere revelar por medio del autor de este libro, que es el discípulo Juan. Y bueno, veamos ahora el versículo 32, que nos dice: y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Recordemos, hay un pasaje que es Juan capítulo 18, 37. En ese tiempo, bueno, Pilato le dijo a Jesús, es un pasaje donde Jesús iba a ser crucificado, y dice: tú dices que yo soy, voy a leer el texto. Pilato entonces le dijo: así que tú eres el rey. Jesús respondió:
tú dices que soy rey, para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, todo lo que ha salido de Jesús es la verdad y hace a Dios veraz, ¿cierto? Todo lo que es verdad, dice en otro texto, dice que todo el que es de la verdad escucha su voz. Entonces, por medio de la verdad que Él trajo del Padre, Él a nosotros nos hace verdad por medio de su palabra. Increíble eso, ¿no? Yo entendía esto y yo decía, wow, o sea, no solamente Él está haciendo verdad con su propio testimonio, sino que también nos hace verdad a la iglesia, que es a quien nos ha dado su Espíritu Santo para que le conozcamos. Entonces, si nosotros tenemos una comunicación, una relación con Dios, ¿cómo testificamos de la verdad? ¿Cómo nosotros podemos afirmar o podemos probar que nosotros tenemos una relación con Dios? Entonces Dios en esto quiere usar a la iglesia y quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero eso depende de esa relación y esa comunión que nosotros tengamos con Él. Así como Jesús la tuvo con el Padre, ahora nos da esa posibilidad a nosotros de acercarnos a Él, ¿cierto? Y conocer su amor y tener esa experiencia, así como nosotros recibimos tanta información por medio de nuestros sentidos, como lo decía antes, por nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, y tenemos experiencias, emociones, pensamientos, pues de la misma manera Jesús vino a traer eso, nos vino a traer su amor a través de su palabra, diciéndonos que no quiere que ninguno se pierda y por eso es que Él da testimonio, pero también quiere usarnos a nosotros como iglesia. Ahora veamos el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, esa palabra atestiguar es como afirmar es ese amén, ¿sí? Y es cómo yo recibo su testimonio, ¿sí? ¿Cómo yo puedo afirmar ese testimonio? ¿Cómo yo estoy o cómo usted está aceptando la palabra de Jesús? ¿Cómo la está recibiendo? ¿Será que nos dejamos guiar por sus palabras? La palabra dice que nos enseña que la palabra de Él es para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en su justicia, ¿cierto? Por medio de Él. Entonces, ¿será que nosotros nos estamos dejando enseñar, reprender, corregir, instruir por Él? ¿Cómo estamos nosotros aceptando su palabra? A veces el Señor lo dice, ¿no? Que el que ama, Él reprende, ¿cierto? Entonces, de esta manera, a veces, uno de hijo, no, uno huye del papá porque no quiere que lo regañen, no quiere que le boten la chancleta a la mamá, pero a veces es necesario ser reprendido, exhortado, pero también la mamá se sienta o el papá con uno a enseñarle, mira, mi amor, esto es así, te voy a explicar, te voy a enseñar, y él así lo está haciendo con todo su amor. ¿Cómo estamos recibiendo esa palabra? Leamos ahora el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Entonces acá nos vamos más acercando a lo que Él nos quiere hablar en su palabra y cómo Él nos quiere vivificar con su palabra. Aquí yo encontré un versículo que nos acerca muchísimo más a lo que nos está hablando aquí Juan, y está en 2 Corintios 1:22. Yo se los voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el cual ha puesto su marca en nosotros. Es una marca es una marca clara que le pertenecemos y que también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como la garantía de sus promesas. A mí me gustó esta versión, está un poquito enredada porque separa algunas palabras, pero ahí está hablando de palabras muy contundentes. Por ejemplo, él dice que él nos marca, que ¿para qué? Nos marca para mostrar que le pertenecemos, ¿cierto?
Y dice que Él ha puesto su espíritu en nuestros corazones como esa garantía de sus promesas. Es decir, si yo estoy creyendo en su palabra, estoy creyendo en sus promesas, su espíritu me vivifica y me hace dar garantía de la verdad de Él y hace que esa veracidad permanezca en mí y tenga esa vida y permanezca en la vida de fe. Entonces es muy bonito encontrar esto aquí, pero la reflexión o la pregunta que yo me hacía es, Dios, ¿será que usted se resiste al Espíritu Santo? ¿Será que hablamos de lo que Él pone en nuestra boca? ¿Será que estamos siendo sensibles a Él? Entonces esta es la reflexión que yo hacía Señor, tú ya nos marcaste. Ya somos nosotros garantía de las promesas que están escritas, pero ¿será que nosotros nos estamos resistiendo al Espíritu Santo? ¿Será que nosotros estamos dejando que Él obre por medio de su palabra en nosotros? Esto era lo que me hacía preguntar acá en el texto. Sigamos con el versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cuando habla de entregar es que ha dado el poder sobre todas las cosas, de todo el universo se las ha dado a Jesús. Entonces, ¿qué encontramos? Yo veía acá en Lucas 10:22, como buscando la dirección de su palabra, es que todas las cosas han sido entregadas por su Padre, ¿sí? Es lo que Jesús testifica con sus palabras. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, usted y yo tenemos una tarea. Y es que si Él nos ha permitido tener esa marca de su Espíritu Santo, nos ha llamado, nos ha revelado su palabra, la entendemos, la ponemos por obra, la vivimos, ¿usted cómo se mantiene en su amor? Porque recordemos que la vida de fe es permanecer. Ayer incluso en la prédica el pastor nos lo decía, cómo nosotros estamos permaneciendo. Y nosotros tenemos un poder que Él nos ha dado, una promesa que es su espíritu. Entonces, veamos ahora lo que nos quiere decir el versículo 36 para ir terminando pues cada una de estas reflexiones. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 6:47 nos dice, Juan dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Es decir, hay una causa y una consecuencia. Si yo creo, yo obedezco. Así de sencillo. Entonces, acá me preguntaba, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos permaneciendo en su amor? ¿En la obediencia estamos creyendo? ¿O realmente la iglesia o cada uno de nosotros reflexionemos, pensemos, estamos siendo incrédulos, desobedientes a su palabra, estamos siendo como esos hijos que no, yo no quiero, así como los niños que hacen pataleta? Entonces, dice que el que se rehúsa a creer, a obedecer, se pierde, ¿cierto? Es lo que nos dice acá en Juan, en el versículo 36, que el que se rehúsa a creer, el que se rehúsa a obedecer, pues no verá la vida. Entonces, pensemos si en nosotros hay incredulidad o realmente estamos viviendo una vida religiosa donde nosotros estamos recibiendo la palabra, pero no la estamos obedeciendo, no la estamos creyendo. Eso es no creer.